En este canal hemos visto, a lo largo de los años, que los motivos que pueden llevar a una persona a matar pueden ser muchos y muy variados. Desde la venganza, pasando por el ansia de fama, hasta el desamor. Sin embargo, si hablamos de extraño, el caso que vamos a ver a continuación excede, y por mucho, a cualquier otro motivo que asesino alguno haya tenido. La motivación detrás de una serie de homicidios que conmovió y sacudió a Australia fue tan bizarra, tan retorcida, que simplemente cuesta creerlo. Y si el hecho no estuviera perfectamente documentado y tú pudieras buscarlo tranquilamente en redes, seguramente pensarías que la historia es producto de mi imaginación. Pero te aseguro, esto es absolutamente real. Estás viendo a Peter Dupas, apodado por la prensa australiana como el Destripador de Melbourne. Sin embargo, ese es un nombre políticamente correcto. La cultura popular lo bautizó de modo más apropiado: el coleccionista de tetas. Se debe a que la razón por la que Dupas mataba a sus víctimas, entre ellas mujeres que encontraba generalmente en los cementerios cuando éstas visitaban a sus difuntos, estaba vinculada directamente a su fetiche por los senos. Dupas deseaba no solamente tocar y poseer los pechos de cada mujer que conocía, sino que en su instinto enfermizo y sádico deseaba coleccionarlos. Con este fin, su objetivo era amputar y llevarse los senos de sus víctimas para guardarlos cuidadosamente clasificados en la salvedad de su nevera. Nunca antes existió un mutilador serial tan metódico, preciso y constante como el coleccionista de tetas de Melbourne. Es habitual que algunos asesinos en serie se lleven alguna prenda o documento de sus víctimas a modo de recuerdo. Pero es raro que se lleven partes de un cuerpo, y si lo hacen, no son constantes con todas sus víctimas. En el caso de Dupas, la extracción de los senos de las mujeres era simplemente su razón de matar. No solamente era su firma, los senos eran una parte que codiciaba y coleccionaba. Supongo que por mucho que se repita este leitmotiv, seguirá sonando irreal en la mente de quienes escuchen esta historia, y no es para menos. Dupas ya tenía un historial amplio ante la policía australiana como vejador en serie, habiendo cometido abusos íntimos sobre decenas de mujeres. Pero al recuperar su libertad, en lugar de reformarse, iría un paso más allá. El detective Ian Armstrong ya lo avisó en noviembre de 1973 tras entrevistarse con él en la comisaría de Nunavut por un asalto sexual. Para mí el tipo era pura maldad. Sus ataques fueron cuidadosamente planeados y no mostró ningún remordimiento. Pero pese a la brutalidad de sus aberrantes actos, Dupas logró la libertad bajo palabra en Australia, lo cual grabaría en su retorcida mente la noción de que era impune y de que podía usar dicha impunidad para llevar a cabo sus más sórdidas fantasías. Él era la clase de acosador más pesadillesco, aquel al que ni los encontronazos ocasionales con la policía lo hacían recapacitar.
13 de febrero de 1985. Las olas golpeaban la costa y entre ellas el cuerpo de Helen McMahon, una mujer de 47 años, apareció flotando totalmente desnudo y mutilado en la playa. Quien fuera que lo hubiera asesinado, la abusó previamente antes de acuchillarla con saña inusitada. Los senos de McMahon estaban torpemente cercenados. Insaciable en sus más revulsivos instintos y tan solo poco más de un mes después, la bestia atacó sexualmente a una joven mujer de 21 años en otra playa. En dicha ocasión, la víctima logró identificarlo y Peter Dupas fue detenido. De manera cínica, declararía ante sus captores: «Siento lo que ha pasado. Todo el mundo me decía que yo ya estaba bien. Nunca pensé que volvería a pasar. Solo quería llevar una vida normal». Un tribunal en esta ocasión fue más duro con Dupas y le condenó a una nueva pena de 12 años de prisión, siendo trasladado para cumplirla a la cárcel de Pentridge en Melbourne. Fue en esta cárcel donde entabló una relación afectiva con Grace McConnell, una de las enfermeras del recinto, 16 años mayor que él. Con ella se terminaría por casar en el año 1987 dentro de la mismísima cárcel. Ella diría después que accedió a casarse con el monstruo debido puramente a su instinto maternal y a sus fuertes deseos de redimirlo, de cambiarlo y de rehabilitarlo. Con el aliciente de su matrimonio, tras 7 años de prisión, Peter Dupas vuelve a salir con libertad condicional en el año 1992. Pero el matrimonio duraría solo hasta 1996, cuando McConnell se dio cuenta de que nunca podría cambiar a un hombre así. La enfermera recordó un día cuando él, en pleno jolgorio, le contó que, durante su adolescencia, había invadido una morgue por la noche y había mutilado los senos de los cadáveres de 2 ancianas y, si bien nunca fue aprendido por este hecho, el caso es que recordaba la anécdota con cariño, nostalgia y afecto, como si no tuviera nada de malo. 4 de octubre de 1997. A poco más de 5 años de salir de prisión, recién divorciado, Dupas cometería un nuevo y brutal asesinato. Se trataba en esta ocasión de una prostituta de nombre Margaret Maher, de 40 años, a quien él ultrajaría, golpearía y apuñalaría hasta la muerte. Como era su aberrante costumbre, le extirparía el cadáver ambos bustos. Dicho cuerpo fue encontrado bajo una caja de cartón al lado de la basura, como si un desecho descartable se tratara. Como parte de su modus operandi, Dupas se puso a merodear el cementerio Faulkner al norte de Melbourne en busca de aquello que lo había estado obsesionando durante su periodo en prisión: tetas. Su obsesión por ellas se volvería una marca registrada. Y fue entonces que la vio, allí entre las tumbas, una joven llamada Mercina, quien visitaba los restos de su difunta abuela. Impresionado Dupas por el volumen de sus pechos, se abalanzó sobre ella y, tras someterla en todo sentido, le asestó ni más ni menos que 87 puñaladas.
Es difícil comprender cómo entran 87 puñaladas en un cuerpo humano, pero ese fue el número terrible determinado por el horrorizado forense. 87 puñaladas, sin embargo, no serían suficientes para Dupas. Su ultraje final sobre el cadáver de Mersina fue cortar esos enormes pechos como pudo para llevárselos a casa. Y así fue como su colección volvió a crecer. Que se supiera, ya había recolectado 2 pares más de tetas luego de salir de prisión. El horror, sin embargo, tendría que llegar a su fin en algún momento. La licenciada Nicole Patterson, una psicóloga, fue la última víctima de Peter Dupas, asesinada el 18 de abril de 1999 en su propia consulta de Northcote. El asesino había pedido cita después de ver su anuncio en uno de los periódicos locales y aún no está claro si fue una variación de su modus operandi y sus métodos de caza o si en algún momento deseaba tratar aquella extraña fijación que tenía por las tetas. La profesional lo recibió en su consultorio y, como dije antes, uno tal vez quisiera pensar que quizá él, en principio, hubiera recurrido a ella en busca de ayuda. Pero por algo guardaba su cuchillo con él. Tras ver esos senos detrás de la blusa agitada, le asestó a la profesional 27 puñaladas entre el pecho y la espalda y, al igual que las anteriores víctimas, sufrió la mutilación de ambas tetas. Estas fueron a parar a la colección de Dupas. La investigación policial reveló que la mañana del asesinato, la psicoterapeuta tenía una cita con un nuevo paciente a quien había llamado Malcolm. Los investigadores siguieron una línea que vinculó al individuo anónimo con el responsable del abominable asesinato de la psicoterapeuta. Y de esta manera fue como el 22 de abril de 1999, la policía detuvo, esta vez sí por última vez, a Peter Dupas en el Hotel Excelsior de Thomastown. Dupas estaba malherido puesto que la psicóloga se había defendido con uñas y dientes, luchando de forma desesperada por su propia vida. Durante el interrogatorio al que fue sometido, Dupas, con un cinismo desmedido, trató de justificar los profundos arañazos que tenía en cara y manos, diciendo que se había herido con un árbol durante un paseo, pero era evidente que eran los rastros de una víctima desesperada los que lo habían marcado. Los investigadores registraron su domicilio y se toparon con restos de ropa manchada de sangre, una cinta adhesiva idéntica a la encontrada en el cuerpo de Nicole, un pasamontañas negro tremendamente sospechoso y, como si fuera poco, un recorte de prensa con el anuncio de la psicoterapeuta y varios más con noticias de sus asesinatos. Pero sin dudas lo que más llamó la atención de los investigadores sería precisamente cuando descubrieron en su refrigerador unos amasijos de carne que eran indudablemente senos de mujer. Dupas fue condenado a cadena perpetua y el propio juez Frank Vincent señaló durante la lectura del veredicto: no hay indicio de que haya experimentado ningún sentimiento de remordimiento por lo que ha hecho, y dudo que sea capaz de una respuesta humana de este tipo. ¿Cómo ha llegado a ser como es? Ni siquiera hay el más mínimo rayo de esperanza para ti. En la actualidad, el destripador de Melbourne, o mejor dicho, el coleccionista de tetas, cumple condena en la prisión de máxima seguridad de Port Phillip, en Laverton, donde los funcionarios policiales que lo tratan a diario aseguran que es un recluso modelo y que destaca por su buen comportamiento.
tan buen comportamiento que hasta le han permitido que reciba algunos artículos que ha comprado con dinero ganado internamente en diversas tareas. Uno de estos artículos despertó la polémica recientemente de la sociedad australiana, cuando se filtró que Dupas lo había encargado y lo poseía en su celda. Nada podía hacerse, pues no es ilegal su posesión. Se trata de un juguete sexual, un par de senos de mujer, de silicona, el cual comentan los funcionarios que Dupas contempla a veces ensimismado y de manera obsesiva. Si el video te gustó, apreciaría mucho que por favor le dieras pulgar arriba y dejaras un comentario. Siempre leemos lo que escribes. Gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.